Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias en el libro de Romanos, allá en el capítulo 15, versículo 7, siguiendo la serie los unos a los otros. Hoy llegamos a la quinta exhortación. Esta quinta exhortación que es un llamado práctico a todo creyente. Escúcheme bien, el creyente que no vive a la luz de la práctica de estos principios no puede agradar a Dios, ya que las Escrituras nos llaman en forma práctica a entender que somos un cuerpo, que debemos considerarnos, que debemos honrarnos, que debemos amarnos y en el día de hoy debemos también aceptarnos. Presta atención al tema hoy, los unos a los otros, que tiene que ver con aceptaos los unos a los otros. Dice el libro de Romanos en el capítulo 15, verso 7, el apóstol Pablo llega a esta conclusión, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Mira conmigo el texto nuevamente, si puedes avanzar un clic más. Analicemos primero la exhortación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo comienza con un por tanto. Esa expresión por tanto señala que el apóstol Pablo está llegando a una conclusión. Si tú abres tu Biblia y miras el capítulo 15, verás una palabra que se repite en verso 1, verso 2 y verso 3, que es la palabra agradar, agradando, que es la disposición del corazón, que tiene que ver con esa disposición de honrar, de favorecer, de buscar el bien de la otra persona. Queridos, cada vez que nos congregamos, cada vez que usted viene, es para estimularnos al amor, para exhortarnos. Usted viene a dar algo para bendecir a los demás. Si su práctica solamente es venir, sentarse, escuchar el sermón, cantar mientras alabamos y solamente se va, usted se está perdiendo del llamado. El apóstol Pablo, a modo entonces de conclusión, exhorta, dice, por tanto. Y ese por tanto tiene que ver ahora porque en la iglesia en Roma había tanto judíos como gentiles y habían problemas culturales, no problemas de pecado. Tal vez había niños en Cristo recién convertidos o creyentes que lamentablemente son inmaduros. Mira lo que a la exhortación. Por tanto, recibíos, ¿quiénes? Los unos a los otros. El término recibir que aparece acá significa aceptarnos. En el capítulo 14, verso 1, se utilizó también, dice, recibid al más débil. Dice el capítulo 14, verso 1, en la fe. El término recibir significa aceptar, tomar como compañero, dar hospitalidad, tratar con bondad y misericordia, recibirle personalmente. Ese es nuestro llamado. Este mandamiento está dirigido, escúcheme bien, a la asamblea de creyentes robustos, a creyentes que se entiende que han madurado en su vida espiritual y que tienen que aprender a dejar prejuicios, culturas que no son agradables. Por tanto, recibidos los unos a los otros. Luego viene ahora un nexo de comparación, la palabra como. El término como significa de la misma forma, de la misma manera, tal como. ¿Cómo yo debo darle la bienvenida, recibir a ese hermano, que tal vez es extraño para mí, que es diferente, que no concuerda con mi rotulación o mi estándar, mis conclusiones, mis prácticas? No hablamos de cosas pecaminosas. Culturas, países son diferentes. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros. Y mira lo que dice, también. Esa palabrita también significa de la misma forma con que Cristo nos recibió. Es decir, en Romanos capítulo 5, verso 8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Queridos, muchos de nosotros veníamos de un mundo de bajeza. Solo Dios y usted, solo Dios y yo sé lo que Dios me ha
perdonado. Pero mis queridos, no ahondamos en la vida personal de la gente. Pero Dios sabe, y tú sabes lo que Dios te ha perdonado, lo que has dejado atrás. Así como Cristo me aceptó cuando yo vine a Él incondicionalmente. También Cristo nos recibió. En el capítulo 15, en el verso 7, la palabra Cristo nos recibió es pasado. Significa que ya eres creyente, que Él te aceptó tal como eras. Dios, el Señor Jesucristo, no te puso requisitos para aceptarte. Te miró y te amó, como lo hizo con el pequeño Zaqueo. Lo miró y lo aceptó, como aquella mujer acusada por adulterio. Jesús solamente le miró con amor, con gracia y misericordia. Así te aceptó a ti. Los cambios vinieron, ¿qué? Después. Es por eso que Jesús dice, venid a mí como estás, trabajado y cargado. También Cristo nos recibió. Y mira qué interesante. Así como Cristo me recibió, es mi deber también que recibir a los demás, aceptar a los demás, aún con nuestras diferencias. ¿Para qué? Para que Dios sea, ¿qué cosa? Glorificado. Cada vez que una iglesia, y me voy a referir a aquellas iglesias de corte legalista, presentan requisitos para que la persona venga y se congregue, ese legalismo, esas demandas, están lejos de las Escrituras. ¿Qué dice el Señor? Esa es una regla. Jinget, mira, que es autor del libro Los unos a los otros, Jinget dice lo siguiente: crecí en una iglesia en que el ser aceptado o rechazado por los otros dependía básicamente de cosas que uno hacía o dejaba de hacer. Y como se puede suponer, esta lista de haz y no hagas no consistía en una lista de requerimientos bíblicos, más bien consistía en actividades extraescriturales, la mayoría de las cuales sencillamente eran culturales. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, se encontró con la misma situación que describe Jinget en su libro. Los fariseos habían puesto demasiadas reglas para que los hombres las cumpliesen, para ser aceptos delante de Dios, que Jesús les dijo que ni aun vosotros sois capaces de poder hacerla. El apóstol Pablo declara que la aceptación de los creyentes es la clave importante para la unidad del pueblo del Señor. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo nos enseña la estrategia evangelística, que debemos amarnos los unos a los otros como Cristo lo hizo, como Él nos dejó. Y Jesús dijo, en esto os conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Pero el legalismo, que no es bíblico, discrimina, condena, separa. Porque tal vez no haces las cosas de la forma como yo las hago. Quiero que veamos en esta aplicación de aceptarnos los unos a los otros dos áreas de infracción a este mandato. Las dos áreas de infracción a este mandato son, en primer lugar, vivir todo el tiempo juzgando a los demás. Vivir juzgando a los demás. Y en segundo lugar, mostrar parcialidad con los hermanos. Estas dos cosas, si las practicamos en nuestras vidas, estamos lejos del llamado del Señor de recibirnos los unos a los otros. Veamos en primer lugar, porque es muy fácil para nosotros juzgar, criticar aquello que es diferente a nosotros, aquello que no lo hacemos nosotros, y somos muy rápidos en emitir un juicio que no tiene que ver con los estándares bíblicos. Observa conmigo, en primer lugar, la primera área, dos áreas de infracción en el mandato de aceptarnos. En primer lugar, vivir juzgando a los demás. Dice 1 Corintios capítulo 4, verso 5, donde Pablo tiene que tratar con la iglesia, una iglesia dividida, que se criticaban, que había muchas diferencias y que por esas diferencias se estaban llevando aún a los tribunales.
Miren 1 Corintios capítulo 4, verso 5, dice, así que, miren la enseñanza de Pablo, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mira este texto. A modo de conclusión, ten cuidado sencillamente de andar juzgando a los demás. Porque ¿no te parece, a tu manera de ver, a tu manera de ser, que lo que está haciendo es correcto? No me refiero a infracción escritural. Cuando hay infracción escritural, nosotros protegemos las escrituras. Pero hay algunos temas que son temas grises, que son temas que donde no hay una enseñanza clara y directa de la palabra de Dios. Por muchos años se discutía y se criticaba a aquellos hermanos que iban a ver un partido a los estadios, o que iban al cine y le aplicaban versículos bíblicos, no te sentarás en sillas de escarnecedores. Y se aplicaban textos y se discriminaban. Usted, si va a los deportes, si va a tal lugar, no puede ser un cristiano. O si tiene el corte de pelo de tal forma, o utiliza este tipo de camisa. Reglas, mandamientos de hombres. En una ocasión estuve en una iglesia donde llegó un hombre, jeans, pero tenía un arito. Y lo primero que hizo el pastor fue, si usted viene la próxima vez, quítese el aro. Ok, yo respeto, porque es su iglesia, son sus reglas. Pero antes de interesarme por un aro o no, ¿por qué cosa me debo interesar? Por su alma. Lógico, no volvió más. Y potencialmente perdimos la oportunidad de ¿qué cosa? De alcanzarlo para la gracia del Señor. Pablo aborda este tema. En Romanos capítulo 14, si tú abres tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 14 vas a ver cómo Pablo plantea este problema del juzgar a los demás. Mira los primeros versículos. Dice, capítulo 14, recibid al débil en la fe. Y agrega, no para contender sobre opiniones. Es débil, es un niño, no tiene convicciones todavía. Hay que ayudarle. La iglesia no es una vitrina para exhibir grandes trofeos. Es una sala de emergencia donde viene gente con problemas, con necesidad, destrozados, con malas decisiones y que necesitan contención, ayuda y conocer a Cristo. Mira lo que dice. Porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres, y el que come menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido igual. ¿Qué está pasando acá atrás? Judíos y gentiles. Para los gentiles, ellos no tenían problema, por ejemplo, comerse un buen asado de cerdo, comer el puerquito, cochinito, ¿cómo le llaman? El cuche, ¿cómo le llama usted? No tenían problema. Pero para los judíos, ¿qué? Eran algo inmundo. Aún creyentes en Cristo, judíos, seguían guardando el día de reposo. Y los creyentes gentiles decían, pero si Cristo nos libertó, ¿por qué? No es tanto una cuestión de doctrina, es cultura. Dice el verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie y cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Mire conmigo otro versículo más. Verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, un día todos darán cuenta. Pero no estamos hablando, el problema planteado acá no es un problema doctrinal, porque cuando hay situación doctrinal, vamos ¿dónde? A las Escrituras. Eran asuntos de práctica, de trasfondo, sencillamente de trasfondo. Ocurrió exactamente lo mismo en 1 Corintios capítulo 8 con la iglesia de Corinto.
Los creyentes gentiles no tenían ningún problema en ir a una carnicería donde vendían la carne más barata porque ya había sido sacrificada a los ídolos y luego la vendían en un sector del mercado a un precio mucho más económico. Y otros creyentes espirituales decían, no, ¿cómo puede ser que compres carne que fue sacrificada a los ídolos? A mí me preguntaban acá, pastor, ¿dónde usted compra la carne? Porque si usted se la compra a los asiáticos, usted entra al lugar y usted sabe que ya fue, primero, consagrada. ¿Cuál fue la explicación de Pablo? Que un ídolo no es nada. Hay un solo Dios y que carne es carne. Pero el punto es, cuando yo quiero estandarizar las cosas y que todos los creyentes deben pensar como yo pienso, tenemos un problema. ¿Cuál fue? Pablo presenta el problema. Ahora, en segundo lugar, mira la propuesta de Pablo. Pablo, en segundo lugar, o letra B, presenta la respuesta. Y él va a apelar a lo siguiente. Él nos va a decir, en primer lugar, considera esto. Capítulo 14 de Romanos, verso 3. Pablo se dirige a los fuertes y a los débiles. Y mira lo que les dice que deben considerar. ¿Qué es más importante? Dice Pablo, capítulo 14, verso 3. El que come, no menosprecie al que no come. Tu corazón. Es tu conciencia delante de Dios. Primero eres responsable delante de Dios. No puedes mirar o menospreciar a los demás porque son diferentes o tienen cosas diferentes. Y el que no come, no juzgue al que come. Y hoy en día hay personas que no comen y tampoco dejan que comer. Porque no me gusta, no me agrada, no quiero. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Queridos, ¿todos tienen la obligación de saber lo que tú sabes? ¿Todos tienen la obligación de crecer espiritualmente como tú has crecido? No, todos tienen el deber de crecer, pero a veces nos encanta exhortar a los demás, cambiar a los demás. Pablo presenta específicamente este punto. En el capítulo 14, verso 5, Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente y no esté obligando a los demás. Me refiero a temas culturales, áreas grises, que no son verdades escriturales. Pablo presenta a los débiles y se les dice, hey, tenemos que aprender a aceptarnos los unos a los otros. Y en segundo lugar, mira las palabras a los fuertes en la fe. Primero al débil y al fuerte. No se juzguen, compréndanse. Pero en segundo lugar, Pablo ahora apela al creyente para que él tenga una consideración especial con aquel que es débil. En el capítulo 14, verso 20, mira lo que dice el apóstol Pablo. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Es decir, ten cuidado de estandarizar, imponer tu convicción cuando no es la de todos. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Observa el verso 21. Mira lo que está apelando el apóstol Pablo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Es decir, que si tú sabes que cierta práctica, que ciertas cosas, que ciertas acciones tuyas van a ser de tropiezo a otra persona, ¿qué dice Pablo? Por amor al más pequeño, es preferible que usted no lo haga, porque no buscamos nuestro propio bien, sino el bien de los demás. Observa el capítulo 15, verso 1. Así que los más fuertes, es decir, creyentes con más vida cristiana, deben soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo, ¿sabes a qué apela? A la madurez espiritual.
Si tienes tu Biblia ahí, por favor, no está en pantalla este texto. Quiero que observes 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. ¿Lo tienes? Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 6, verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Cuando dos hermanos de la congregación están distanciados, están enojados, tienen problemas, independientemente lo que ocurrió, el deber de todos es pedir perdón y perdonar. No tienes opción. Hay algunos que dicen, yo nunca voy a estar en el lugar donde tú estás. El más maduro apela a Pablo. Y mira lo que dice. Así que, por cierto, es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y mira lo que dice Pablo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? En otras palabras, en el conflicto. ¿Quién toma la iniciativa para solucionar el problema? ¿Quién la toma? El creyente más maduro sabe, como dice el dicho, agachar el moño y pedir perdón. Es por eso que Pablo apela en su propuesta al creyente más maduro. Si tú sabes que tal cosa va a ser de tropiezo, es mejor que no lo hagas. Mira, en el conflicto el creyente más maduro tomará la decisión. Como creyentes maduros debemos ser, en primer lugar, sensibles. Debemos ser en primer lugar sensibles en esta área. Mire conmigo, en el conflicto, ¿quién debe tomar la iniciativa? El creyente maduro. ¿Y qué debe hacer? El creyente maduro debe aprender a ser sensible a la otra persona. En segundo lugar, el creyente maduro debe tener cuidado. Debe tener cuidado. ¿Por qué? Observa lo que dice Mateo capítulo 18, verso 6. Dice Jesús lo siguiente. Mateo capítulo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Drástico. Usted como creyente maduro, a veces nos toca tomar decisiones, no porque no queremos, no porque veo que es malo o es bueno, sino porque he decidido no ser tropiezo en la vida de pequeños. Pero si yo sé que hay alguien que es un débil en la fe, prefiero que no hacerlo. Pero cuando somos legalistas, caemos ¿con qué? Con el juicio. Pero nos encanta juzgar a los demás. Mira, rápidamente porque el tiempo se me va. No podemos juzgar. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos juzgar en estas áreas grises? Primero, porque no estamos calificados. Segundo lugar, porque no conocemos todos los hechos. No podemos leer las intenciones, uno juzga acciones. ¿Pero qué es de la motivación? Una persona puede ser muy servicial, pero tiene intereses creados. Quiere ganarse a una persona. No podemos leer las intenciones, no podemos ser absolutamente objetivos. No tenemos la perspectiva, el cuadro completo. Somos ciegos en ciertas áreas porque a veces solamente vemos lo que queremos ver y a veces atacamos lo propio nuestro. Eso se llama proyección. Tenemos prejuicios y percepciones borrosas. Somos imperfectos e inconsecuentes muchas veces. Permíteme mostrarte el otro lado. Primero dijimos que ten cuidado con andar juzgando a los demás. Y de espirituales o no espirituales. Cuando yo llegué a la iglesia, a mi primera iglesia en mi país, me convertí, yo tenía hambre por la palabra de Dios. Y me di cuenta que en esa congregación de más de 500 personas que se reunían el domingo, no más ancho que esto, largo era el edificio, me di cuenta que había jóvenes que se sentaban adelante, jóvenes que se sentaban en medio y jóvenes que se sentaban atrás. De hecho, mujeres a un lado y hombres a otro lado. Y a mí me llamó la atención, muchachos, algunos jóvenes sentados bien adelante, detrás de los niños, algunos en medio y otros al final, claro, dependiendo de la madurez espiritual.
Los que estaban sentados allá en el fondo eran todos los carnales. No lo estoy diciendo por ustedes, pero la discriminación era ¿qué? Así. De hecho, cuando llegué a estudiar Argentina, o tú eres un creyente espiritual, o eres un creyente carnal. Y así te decían, carnal, como si fuese cuate. Como si fuese un cuate. Dejemos a un lado de juzgar. Segundo lugar, rápidamente, mostrar parcialidad con los hermanos. En segundo lugar, observa lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 1. Santiago capítulo 2, verso 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea que sin acepción de personas. Esto es parcialidad. Escúcheme bien. Parcialidad es inclinación a favor o en contra de una persona o cosa al obrar o al juzgar un asunto. En la práctica esto se ve cuando no tratamos a todos de la misma forma. Tomamos partido, preferencia, bandos, nos polarizamos. Tú eres mi amigo, te defiendo. Queridos, cuando hay una persona que tiene amargura en el corazón, los amigos no le ayudan. Porque el amigo le dice, tienes razón, te hicieron daño. Es legítimo ese sentimiento. Tomamos partido, debemos ser imparciales. Pero esta parcialidad, esto de discriminar a unos, a otros, no. Observa lo que dice Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo, bajo mi estrado. Verso 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Es obvio que a los que se dirige Santiago tenían problemas. Observa el verso 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Dos cosas a evitar. El juzgar a los demás porque no es como tú quieres que sea. O practicar, en este caso, parcialidad. ¿Él me conviene? No me conviene. Y practicamos esa actitud de algunos aceptar, a otros no. Si están en Cristo Jesús. Si ha venido a Cristo Jesús, aunque sea el peor enemigo que he tenido, yo debo aceptarlo como mi hermano en la fe. Esta discriminación, este juzgar así, sin base escritural, divide el pueblo del Señor. Permíteme terminar con algunos pasos prácticos. Primero, pasos prácticos en esta enseñanza sobre aceptados los unos a los otros. Primero, debemos comprender la exhortación de Pablo en Romanos. No es doctrinal, es cuestiones culturales y de práctica. Porque si hay alguien que está en pecado, tiene que ser confrontado a la luz de las Escrituras. ¿Está claro el primer punto? Comprender la exhortación de Pablo en Romanos 14. Segundo, considera tu actitud y acciones hacia los demás. ¿Rechazas a algunos? ¿Aceptas a otros? ¿Estás de acuerdo con algunos, con otros no? Tercero, considera tu actitud hacia aquellos cristianos que tienen prejuicios y favoritismos de otros. ¿Cómo los ves? ¿Me parece bien lo que hizo? Mira tu corazón. Uno más. Censura en tu vida todo intento de hacer el papel de Dios en la vida de otros cristianos. No puedes interpretar sus circunstancias ni tampoco sus acciones porque no conoces sus motivaciones. Es cierto, por sus frutos los vamos a conocer, pero a veces jugamos el papel de Dios en la vida de otras personas y decimos, lo que le está pasando se lo merece, porque hizo esto. Te animo a que mires el libro de los Salmos. En el Salmo capítulo 3 vas a ver exactamente esa accionar. Puedes conseguir la predicación en nuestras plataformas virtuales. Y finalmente, si descubres que hay
juicio o imparcialidad, o estás juzgando livianamente a otra persona, considera qué cosa: cambiar toda mala práctica. Primero, reconócela como un pecado en tu vida. Segundo lugar, reconoce las áreas de tu vida que necesitas cambio. Tercero, si es con alguien, si fuiste indiferente con alguien, no esperes que esa persona venga. Cuando vengas la próxima vez a adorar al Señor, deja ahí tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. El no hacerlo, el no practicar este principio, va en contra ¿de qué? De la enseñanza de la palabra del Señor, que es: aceptaos los unos a los otros. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado y por considerar, Señor, esta verdad interesante y que nos hace pensar en que nosotros fuimos aceptos solamente por gracia, porque nos miraste con ojos de gracia. Y te pido, Señor, que podamos aprender a mirar a tu pueblo de igual forma, con ojos de gracia. Añade tu bendición al estudio de tu palabra en el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.